Esta mi puta grabadora. La tuberculosis afecta a todos los organismos, a todos los órganos del organismo en general. Y para no decir una puerta de afecta a todos en general, pero no empieza en el lugar donde uno quiere. Por ejemplo, no hay una prima infección a nivel urogenital. Siempre es secundaria. La prima infección siempre es pulmonar. Es la puerta de ingreso en todas las enfermedades, sea cual sea el órgano afectado. Entonces, no hay tuberculosis urogenital primaria. Siempre es secundaria después de una diseminación de la tuberculosis. Puede afectar a cualquier parte del sistema urogenital. Hablamos de urogenital. Ya una vez que ha pasado en el pulmón, se ha diseminado, ha hecho granuloma, ha hecho una diseminación hematógena, linfática, la que gusten, y se ha diseminado o se ha curado, como quiera. Pero queda latente la probabilidad de que se manifieste como tuberculosis secundaria. Pues la primera manifestación es la ganglionar, la segunda es la urogenital, o sea, es alta la incidencia de tuberculosis urogenital, siendo secundaria a la tuberculosis pulmonar. No hay tuberculosis primaria, repito nuevamente. Afecta a cualquier lugar, es la segunda en que, después de la primera infección que se manifiesta, tiene 250 por cada 100.000 habitantes en el mundo pueden tener tuberculosis, que eso ha ido en aumento desde la aparición del SIDA, es aumento, porque en teoría ya los países desarrollados decían que habían erradicado la tuberculosis, hasta que apareció el SIDA y se ha puesto de nuevo en el contexto de que sí existe y no lo han podido erradicar más. En Bolivia se habla de que hay un valor de 112 habitantes por cada 100.000 con tuberculosis, o sea, es alta la incidencia en Bolivia, ¿no? Imagínense, si en el mundo a 250, en Bolivia es alta, y en algún lugar llega a ser hasta hasta casi 500, por ejemplo. El Programa Nacional de Tuberculosis, Bolivia maneja un Programa Nacional de Tuberculosis en base a la cual podemos realizar los tratamientos en forma gratuita. No es que van a comprar, porque nadie va a querer comprar medicación para 6 meses, o si es que hay que hacerlas repetir 8 meses, 12 meses, dependiendo del esquema que uno quiera tomar. Entonces, esto del Programa Nacional de Tuberculosis informa que el número de casos de enfermedad aumentó en los años recientes. Eso es la hacinación, la pobreza, la desnutrición, son causas básicas de la aparición de la tuberculosis. Estamos hablando de tuberculosis en general, pero ya hemos visto que un 14% por lo menos se presenta de la tuberculosis en general, va a representar como secundaria a la tuberculosis urogenital. O sea, es alta la incidencia que tenemos con esto de la tuberculosis. Ahora, hablamos de 112 casos por cada 100.000 habitantes, pero existen lugares aquí tan cerca como el de Caranavi, Los Yungas, en Ichilo, en el Chapare, Yacuiba, bueno, también al sur, donde los casos son de 500 por cada 100.000 habitantes. O sea, la incidencia cambia totalmente, donde hay lugares en Bolivia que son endémicos. Aquí cerca tenemos alto entre Caranavi, el Chapare, porque son pues donde hay mucha desnutrición, hay hacinamiento, todas las causas que vienen con el problema de tuberculosis. No estamos hablando de tuberculosis netamente urogenital, pero piensen que cada 500 por cada 100.000 y el 14% de ellos puede representar tuberculosis urogenital. O sea, es alta la incidencia que tenemos de tuberculosis urogenital, siendo la segunda después de la ganglionar, ¿no? Ahora, ustedes conocen de memoria quién produce la tuberculosis. De memoria. A ver, fuerte, sin leer. Mycobacterium. El Mycobacterium tuberculosis, ¿lo ves? Llamado antes el bacilo de Koch, en honor a Koch, quien lo ha descrito inicialmente. Pero existen otras, es la principal. Existen otras que pueden producir también infección, más o menos considerado, pero te llamo ahorita, termino la envío, estoy en clase. Entonces existen otras que pueden ser menos o más la manifestación. La principal sigue siendo la Mycobacterium tuberculosis. Entre las que tenemos que nos van a manifestar alguna enfermedad, el Mycobacterium bovis, muy común, ¿lo ven? Conocen, igual en la pulmonar, igual puede producir enfermedades renales. El Mycobacterium africanum, el Mycobacterium caneti, el que más nos preocupa es el Mycobacterium caneti, porque ya viene ese Mycobacterium con una resistencia innata a la rifampicina. Y la rifampicina es uno de los medicamentos que sí o sí tienen que estar en los esquemas de tratamiento antituberculosis. Y si ya tienes resistencia y nos encontramos con que había sido un germen producido, digo, la enfermedad producida por Caneti, vamos a tener resistencia a
rifampicina. Entonces no nos conviene. Luego viene el microti, que puede causar también algo de tuberculosis, ¿no? Algunas de ellas. El microti menos importante, pero el caneti tiene ese problema de que ya tiene una resistencia a la rifampicina. ¿Cómo se va a manifestar la tuberculosis? Puede comprometer, en ese orden si quieren, riñones, uretra, vejiga, uretra y próstata, en ese orden si quieren. Y el aparato genital va directamente al epidídimo, luego el conducto deferente, las vesículas seminales y el testículo. Esa no está en orden, ¿no? ¿Por qué esa manifestación en esos órganos inicialmente? El más irrigado de todo el sistema urogenital, ¿cuál es? El riñón. Tiene muy buena irrigación. Entonces la diseminación hematógena va a llegar a ese órgano o en el aparato genital. ¿Qué segmento del aparato genital es más irrigado? ¿Cómo es? Cualquiera de ellos. ¿Ah? No. El epidídimo. El epidídimo es el órgano más afectado. Por eso en el aparato genital, cuando empieza la tuberculosis, generalmente empieza en el epidídimo. Por eso hay la epididimitis tuberculosa, que es la epididimitis crónica. Entonces, en esos dos órganos inicialmente se va a diseminar, pero estamos hablando de la primoinfección. Cuando ya es la secundaria, a partir de esos órganos que les he dicho, los riñones van a diseminar por vía canalicular. Esa es la manifestación más importante de diseminación en urología, es la vía canalicular. ¿Por qué? Porque todos están unidos. Los riñones a través de los uretres van a la vejiga, de la vejiga por la uretra, la próstata que está al medio, porque pasa al medio de la próstata a la uretra. Las vesículas seminales a través de los conductos deferentes se van a unir al epidídimo, el epidídimo de los vasos rectos se van a unir al testículo, las vesículas seminales y el conducto deferente van a unir a la próstata a través del utrículo. O sea, todo este sistema está unido, está conectado por vía canalicular, todo el sistema urogenital. En un segmento hablamos más de orina, riñón, uretra, vejiga. Uretra es orina, en la parte de la próstata, vesículas seminales, conductos deferentes, epidídimo es el líquido seminal, que se ha constituido por el aporte de los testículos con espermatozoides, que es un 5%, las vesículas seminales aportan por lo menos el 60% y un 35% de la próstata. ¿Cómo están mezclados todo eso? Y que pueden tener un compromiso general. En el varón la uretra es para la eliminación del líquido seminal, pero también es para la orina. No ocurre eso en la mujer, solamente para la orina, ¿no es cierto? Pero esa comunicación tan relacionada es la principal causa del diseminación. La enfermedad del epidídimo va a diseminar al último al testículo por ser protegido, pero puede diseminar por el deferente hacia las vesículas seminales, de las vesículas seminales a la próstata, de la próstata por vía canalicular ascendente a la vejiga, o a la inversa, la orina empieza en el riñón y va a terminar comprometiendo la vejiga, que es la primera manifestación de la tuberculosis. Esa es la principal vía de diseminación de la tuberculosis urogenital. Ya les decía, puede diseminarse por vía hematógena, canalicular y linfática, pero la más importante, ¿cuál es decir? Canalicular. Nunca se olvide que esa es la forma de diseminar la tuberculosis en el aparato urogenital. Los bacilos pueden estar atrapados en los glomérulos en un lapso tan largo, entre 15 a 25 años. Por eso que no se detecta tuberculosis en niños, es bien raro. Hay la primoinfección, hay tuberculosis, con la vacuna están protegidos parcialmente, todo lo que quieran, pero está latente en ese lapso de 15 a 25 años. Si un niño ha tenido tuberculosis a los 3, 4 años, a sus 25 años probablemente reciente la primera manifestación urogenital. Entonces es muy largo ese periodo de latencia que tiene y no se va a manifestar rápidamente. Y en ese lapso puede ir destruyendo o dañando algunos de los segmentos urogenitales. Porque esa enfermedad es bastante destructiva, fibroadhesiva, destructiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a empezar? Bueno, atrapados y permanecen por los años que les he dicho, hasta 25 años pueden permanecer. ¿Cómo va a empezar? Una vez que de los glomérulos, los bacilos pasan al lugar más vascularizado, que es la corteza del riñón, ahí van a formar lo que es los granos de mijo, igualito que la tuberculosis pulmonar. ¿Conocen? ¿Han escuchado de los granos de mijo? ¿Cómo son los granos de mijo? Como el alpistre, ¿no? Pero pequeñitos, menos de 2 milímetros, máximo 2 milímetros. Esa es la porción miliar, o sea, ya la enfermedad se ha diseminado en todo el parénquima renal. Al estar en el parénquima renal por la gran irrigación que tiene, porque el bacilo de la tuberculosis es aerobio estricto, no vive en lugares de anaerobio, solamente donde hay mucho oxígeno.
aerobio estricto, ahí va a vivir. Entonces ahí va a empezar a desarrollarse, va a empezar a duplicarse, su duplicación es muy lenta, por eso puede durar años, pero es lenta la duplicación. Y esos granos de mijo, la porción miliar, empiezan a confluir. Más granitos se van uniendo, como los de mijo decimos, entonces se van uniendo la porción miliar y van a formar la parte nodular, o sea, ya son más grandes. En la porción biliar no podemos detectar, tal vez con una muy buena imagen de tomografía o resonancia nuclear magnética, ahí podemos detectar la tuberculosis en la porción biliar y trabajar mejor antes de que sufra destrucción. Por vías más convencionales, la ecografía, la radiología, que se sigue utilizando mucho en la tuberculosis y en urología, en las contrastadas, no podemos ver esas imágenes de 2 milímetros o menos, porque son pequeñas, están al límite de la visibilidad humana, ¿no? 2 milímetros es pequeño. Entonces no podemos observar eso y no vamos a poder diagnosticar. Pero una vez que ya has hecho nodulares más de 2 milímetros, ya han confluido, son más amplios nódulos que se van a llenar de calcio, también pueden empezar a vaciar. Y estos nódulos ya pueden tener una comunicación con algún segmento de la vía excretora de la orina. Cualquiera de los conductos deferentes, la descendente, el ascendente, el contorneo proximal, el contorneo distal. En algunos de esos segmentos del glomérulo va a llegar a tener comunicación y puede empezar a eliminar algunos bacilos. Entonces, en la nodular también podemos hacer un diagnóstico laboratorial. En cambio, en la miliar nada, porque no hay comunicación, está destrozando nada. Entonces, una vez que ya se ha producido la porción nodular, todavía tiende a llenarse de calcio y luego se vacía ese calcio. Entonces, está eliminando y eso podemos detectar en algunos exámenes, mientras no haga una porción de estenosis en la unión pielo-ureteral. Porque ahí viene la estenosis de la unión pielo-ureteral y aparece la porción úlcero-cavernosa. Ya son úlceras grandes y cavernas por todo lado, diseminadas en todo el parénquima renal. Como es fibroadhesiva, va a producir la estenosis de la porción pielo-uretral, o sea, la unión de la pelvis con el ureter. Se va a estenosar, que es la primera estrechez fisiológica, pero esto lo va a estenosar totalmente, y va a producir la tercera, cuarta porción, que es la pielonefrosis tuberculosa. Empieza a llenarse de calcio, empieza a llenarse de orina infectada, hay bacilos que están tratando de salir, pero como no salen, empieza a producir todo ese proceso de granuloma, destrucción, granuloma, más destrucción, y va dañándose el riñón en la porción ya tuberculosa. Luego se hace la uronefrótica, es como una hidronefrosis, pero con contenido tan intenso de calcio, de bacilos, todo, que se asemeja a un tumor. Puede ser maligno, hay que hacer, en ese momento hay que hacer un diagnóstico diferencial con tumores renales. Y luego viene la parte final de la evolución natural de esta enfermedad con el riñón mástico. ¿Qué pasa? El riñón se vuelve pequeño, vaciado, deja de funcionar y es como si se autonefrectomizara el riñón. La porción final de esta enfermedad, que puede llevar a la muerte, por supuesto, si afectar a ambos, pero por supuesto no va a ser simultáneo. Entonces va a llegar ese riñón al final, que es el riñón mástico, autonefrectomizado. Deja de funcionar, pierde tamaño, se convierte en una especie de calcificación, es como la masilla, pues se llama mástico, ¿no? Como las masillas de lo que ponían en los vidrios. Esa característica, esa consistencia tiene y se convierte en un riñón autonefrectomizado. Lo ideal es sacarlo, en ese momento ya hay que sacarlo, no conviene que el paciente viva con semejante cantidad de gérmenes o bacilos dentro de su organismo. En la vía urológica o genital empieza en el epididio. Puede comprometer al testículo a través de los vasos venosos. Por eso son más pequeños, se pueden obstruir rápidamente y no pasa. Y el testículo tiene la albuginia que lo protege muy bien, entonces la diseminación directa por continuidad al testículo tampoco es tan fácil. Pero se da, hemos visto y ustedes sacar epidídimo y testículo muchas de las veces. Pero sí va a ir a la próstata a través del conducto deferente y también a las vesículas biliares. Y al último es el testículo que se va a comprometer. O sea, está por vía canalicular, se ve en la comunicación que tiene, que podía haber empezado también por vía canalicular de la orina, al pasar por la uretra, por las vesículas seminales y todo, pasar a comprometer el aparato genital. Y en las mujeres va a producir a través de una cervicitis tuberculosa, o sea, el cuello se convierte en el lugar donde hay úlceras que están comprometidas con el Mycobacterium tuberculosis. Han tratado de demostrar, y es un poco difícil, que es una enfermedad de transmisión sexual, mucho a la tuberculosis. Es más difícil por el tiempo de latencia, el tiempo que tiene para
para reproducirse. Es muy, y la indicación en el cuello es diferente, no es tan intensa como con los otros órganos. Pero han manifestado en algunas líneas de que sí podría tratarse de una enfermedad de transmisión sexual, la tuberculosis. Se está manejando que no es así muy claramente por la evolución, la característica del cuello uterino, la indicación que tiene. Porque después el útero tiene una gran indicación, no va directo al cuello, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a ir comprometiendo. Luego, la endometritis tuberculosa, sí, porque está todo el endometrio de la parte interna del útero es lleno de sangre, va a producir esa endometritis y eso lo va a producir un útero totalmente fibroadhesivo, pegado. No permite que se distienda, lo cual significa que no puede embarazarse. Y la principal causa de consulta y luego sospechar de tuberculosis es por la infertilidad, porque no pueden embarazarse. O sea, tienen todas las características. No es estéril, es infértil. Estéril no puede embarazarse, pero se puede embarazar, pero no puede anidarse, no puede hacer nada la unión del cigoto, no puede unirse, entonces no va a lograr implantar y no va a poder desarrollar porque eso está totalmente pegado. Es diferente esterilidad e infertilidad, ¿no? Entonces compromete el endometrio y más aún las trompas, ¿no? Las alpingites, las trompas de falopio, que se van a obstruir porque son angostas, delgaditas, se van a obstruir, al igual que los conductos del epididio. Entonces, una de las causas básicas para pensar de infertilidad o esterilidad, como quieran en su momento, es la tuberculosis. A veces la primera causa por la que vienen a consultar y detectamos que tienen una tuberculosis. Porque a veces es una de las enfermedades más silenciosas que puede existir, la tuberculosis a nivel fetal. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? La forma clásica es igualita que una infección común. Polaquiuria, disuria, hematuria, todas las manifestaciones clínicas. Porque se dice que la tuberculosis renal grita a través de la vejiga, como una florida. O sea, ¿quién va a manifestar? La vejiga, molestias de la vejiga. Algún momento será solamente doloroso vesical. La clásica es con todos los síntomas de una infección típica, de una cistitis común y corriente, por gérmenes comunes. Se hace un buen tratamiento, no responde. Se hace un buen cultivo, sale negativo. Entonces sospechamos de que se trata de una tuberculosis. No vamos a tener hay parasitarios que pueden dar esa sintomatología. Pero en el caso nuestro, por la incidencia en nuestro país, si un paciente tiene mucha cistitis, se trata de curar las veces que se ha podido y no responde y los cultivos son negativos, pensaremos inmediatamente que es tuberculosis. Además que pueden bajar. Ahora se utiliza las quinolonas para el tratamiento de la tuberculosis. Se utiliza. Ya no es los esquemas cerrados que teníamos antes, no se puede utilizar. Y alguien le da las quinolonas para cistitis, aparentemente van a atenuar un poco el cuadro, pero no van a resolver y sigue siendo negativo. Porque los gérmenes comunes no viven en un lugar ácido y los bacilos son bacilos ácido-alcohol resistentes. Resisten la condición ácida. La piúrica es la que podemos detectar por laboratorio. Solamente en el examen de laboratorio vamos a encontrar en un examen de orina piocid, nada más. Ya debemos sospechar que se trata de tuberculosis como una manifestación. Entre comillas decimos clínica, pero en realidad es una manifestación laboratorial. La forma hematúrica. Toda tuberculosis tiene hematuria. Toda tuberculosis. O sea, cuando tengamos nosotros pacientes con hematuria, no pensemos primero como en el exterior, en países desarrollados, en tumores, porque ya hematuria, tumores, lo primero. Nosotros no, primero pensamos en tuberculosis, después en tuberculosis, tercero en tuberculosis, recién vamos a pensar en tumores. O sea, es tanta la incidencia que cuando ustedes vean hematuria, piensen en una infección de tuberculosis. Pero también puede ser por genes comunes. La Escherichia coli produce hematuria, entonces nos sirve hacer para nosotros un buen diagnóstico diferencial. No solo pensar en tumores de entrada, que podría ser, ¿no es cierto? Que una de las causas de hematuria son los tumores. La sintomática, la que he dicho, puede el paciente no tener absolutamente nada fibroadhesiva, se ha cerrado, sus riñones están desarrollando y no se ha dado cuenta, porque no tiene molestias, viene por una consulta de esterilidad o infertilidad, ya cambiamos el panorama, el enfoque y de una forma asintomática. Lo malo que va a avanzar. No da síntomas, porque cuando da síntomas ya la restricción es muy grande. La dolorosa vesical, la vejiga la que más sufre en caso de tuberculosis, empieza a tener se vuelve más pequeña por la fibrosis que produce en el detrusor, que es el músculo de la vejiga, ya no puede distenderse y duele. A la mínima distensión ya le va a doler.
y empieza a orinar tan seguido que a veces los pacientes por tuberculosis más viven en el baño que en otro lado, porque no pueden tolerar más de media hora sin ir a miccionar, por ejemplo, ¿no? La renal pielonefrítica es cuando ya se ha llenado de calcio, ya vemos esa característica de dilatación, avanzado la enfermedad y podemos detectar en un examen, por ejemplo, una ecografía, vemos una dilatación y ya estamos pensando en que es la forma renal pielonefrítica. A nivel del riñón, la poliúrica, cuando un riñón entra en un estado de insuficiencia, empieza a tener poliuria, no elimina nada más que el líquido. Poliuria, ya estamos hablando de insuficiencia renal. Y la forma hipertensiva es la más rara. Produce fibroadhesiva, esa porción fibroadhesiva del parénquima va a producir que ese parénquima no sea tan elástico y esa va a ser la causa de producir hipertensión arterial, que es rara. Menos del 5% de las tuberculosis van a ser a causa de la hipertensión, a causa de tuberculosis renal. Pero es una posibilidad final. Cuando no se detecta la causa de una hipertensión arterial, buscaremos una causa por ahí hipertensiva por una tuberculosis. No solo por eso, no puede haber otras causas de daño renal como cuando se hace el tratamiento de la litiasis, también produce hipertensión. En algún momento, cuando ya no se puede determinar claramente cuál es la causa, buscaremos en el riñón. Y entre ellas está la tuberculosis, por la alta incidencia que tiene. Al hacer el laboratorio, para el Programa Nacional de Tuberculosis, tenemos que demostrar la presencia del bacilo, tenemos que demostrar la enfermedad. El hacer un examen general de orina nos va a dar esto lo que llamamos el signo de Colombino. Antes llamaban la tríada de Colombino porque había 3 parámetros. Hemos aumentado nosotros porque vale la pena lo de la hematuria convertidura el signo de Colombino, ya no nos interesa, o tetra donde vamos a encontrar un pH ácido, sí. Los bacilos viven en un lugar ácido, no viven en un lugar alcalino, los bacilos de la tuberculosis. A bacteriuria porque las bacterias no pueden vivir en un medio ácido, sino en un medio alcalino. Las infecciones urinarias comunes es en medio alcalino, en cambio la tuberculosis es ácido. Ya tenemos 2 casos que nos explican el por qué es así. La piuria en el sedimento, ya hemos dicho que puede ser la primera manifestación laboratorial en encontrar piocitos. Los piocitos o piuria son los leucocitos que han cumplido su función muertos que están siendo eliminados, ¿no es cierto? Para muchos es pus, probablemente sí. Estamos eliminando cantidades considerables que da la característica de que sea purulento. Y hemos aumentado la hematuria. La tuberculosis en nuestro medio tiene, o sea, todos los pacientes con tuberculosis van a tener hematuria. Macroscópica o microscópica, pero van a tener hematuria. Entonces, se aumenta. Esos 4 parámetros no es definitivo para el Programa Nacional de Tuberculosis que ya haga el tratamiento, no le van a dar. Pero para nosotros es altamente sospechoso de que este paciente, si encontramos estos 4 signos, es altamente sospechoso de tuberculosis. ¿No entiendes? A veces con piocitos solamente desde los 10 sospechosos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Se puede hacer baciloscopía del sedimento de la orina en casos excepcionales. En pulmonar todo es baciloscopía, ¿no ven? Entonces muestra de acuerdo a las cruces, de acuerdo a la población bacilar, todo, y eso es diagnóstico definitivo, ahí mismo. En urología no sirve el hacer baciloscopía, excepto en algunos casos específicos. Primero porque puede salir falsos positivos por el Mycobacterium smegmatis que vive en el esmegma de alrededor del surco vaginal prepucial, que puede dar un diagnóstico positivo, falso positivo. Listo, ya cambió todo el panorama, no podemos realizar. En caso excepcional se puede pedir en orina de 24 horas, el sedimento, se hace una centrifugación, el sedimento nos sirve para buscar si hay bacilos, solo en caso excepcional, si necesitamos confirmar la presencia o no, para poder iniciar un tratamiento. Bueno, ahora ya tenemos la reacción en cadena de la polimerasa que va a dar el diagnóstico en 24 a 48 horas, con alta sensibilidad y con alta especificidad. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho? Eso es el caso necesario. El diagnóstico definitivo viene por un cultivo de orina. Definitivo. El cultivo de orina de 24 horas se puede hacer en medio de los de Jensen, en medio de Mildred-Brooke, que es el líquido. El de Jensen que es sólido, ¿no ve? El de Mildred-Brooke es líquido. Eso sirve para ver también la resistencia de los antituberculosos al gen, ¿no? Para hacer un tratamiento. 3 muestras en la primera orina de la mañana puede ser en 3 días consecutivos. El problema más grande del cultivo es que tenemos que las colonias recién nos pueden dar positivo o negativo, lo que quieran, o desarrollo, a partir de la tercera hasta la 8ª semana. Es largo el tiempo que hay que presentar. ¿Qué ocurre? El primer resultado nos van a dar a los 20 días, positivo o negativo, no importa.
Si es positivo, iniciamos tratamiento. Ahí es providencial. El segundo a los 40 días. Positivo o negativo. Si es negativo, esperamos hasta el tercero, que es a los 60 días. Entonces, es 2 meses de espera para poder iniciar un tratamiento en un solo caso. Definitivo tratamiento. Si es positivo, iniciamos. Si es negativo, pensamos que no. En caso de alta sospecha, y que es raro que no haya dado positivo, esperamos más tiempo, meses, a ver si desarrolla. Al instante pueden estar haciendo otro tipo de examen. Existen muchas otras pruebas que se pueden utilizar. En la tuberculosis del epidídimo o de la próstata, se puede hacer vaciloscopía, ¿sí? En el líquido seminal, tampoco es lo indicado, pero se puede hacer en el primer chorro de la orina tras hacer un masaje. Se hace un masaje prostático, primero orina el primer chorrito, hacemos un masaje prostático y ese líquido que sale del masaje prostático podemos mandar al laboratorio. Muy poco utilizado, no se realiza de rutina, entonces es algo que lo conocen ustedes que puede hacer, pero no es algo que lo vamos a hacer periódicamente. La que ha entrado con fuerza y está dando mejores resultados ahorita, la reacción en cadena de la polimerasa, abreviado como PCR. Se pide PCR en orina, se puede pedir PCR en semen, se puede pedir PCR en sangre para buscar Mycobacterium tuberculosis. ¿Y qué tal las pruebas? En 24 a 48 horas ya tengo un resultado concreto, certero, ¿hay o no hay? En comparación con el cultivo es 95% más sensible que el cultivo, o sea, el cultivo no llega a tanta sensibilidad, y la especificidad, 98%. ¿Saben lo que es sensibilidad y especificidad? ¿Ves? Es estudio de órganos, de la patología. Entonces, al hacer una reacción de la cadena de la polimerasa, les va a dar un diagnóstico con una sensibilidad de 95% y una especificidad de 98%. O sea, es un buen diagnóstico realizar con reacción en cadena de la polimerasa. Y eso nos permite iniciar el tratamiento de cualquier paciente. Existen otros estudios que nos pueden ayudar a realizar el diagnóstico, porque es importante diagnosticar. Los estudios serológicos como ELISA dan buenos resultados. La prueba de tuberculina no es una prueba como tal para determinar, pero la tuberculina se la puede realizar a cualquier persona y va a dar una reacción positiva, hiperérgica o no, dependiendo. Nosotros podemos dar positivo porque somos vacunados, ¿no? Todos estamos teniendo la vacuna de la tuberculosis. Podemos dar algo de positividad. Pero si son más grandes el lado de la reacción, entonces nos hace pensar que está con una hiperergia, está con una reacción, puede estar enfermado. Es una sospecha, no determina. La prueba de bacterias con carbono 14 es la más cara que existe. No se realiza de rutina, pues caro, pero da muy buenos resultados en base, y en los aparatos que utilizan, pero da muy buenos resultados en base al carbono 14. El LAMP, lipoaraminomanam, que es el que se utiliza la característica externa de la pared de este bacilo, que tiene compuestos lipídicos. Entonces se puede detectar en base a los lípidos de la lipoaraminomanam. Esos son los compuestos que nos van a permitir la detección del bacilo en base a esas pruebas. ¿Qué pasa con eso? 20% de las pruebas pueden ser falsos negativos. Por eso que no está para realizar de rutina, pero nos sirve de mucho hacernos este examen, especialmente los de ELISA. Se puede realizar con la probabilidad que nos dé un falso negativo, bueno, pero estamos complementando mientras tanto con los otros exámenes. Algo que es importante para nosotros, ahora claro, la tomografía está desplazando, pero no del todo, a los estudios radiológicos. Al igual que la placa de pulmón es determinante para un diagnóstico, nosotros igual es importante la urografía escritora o urograma escritor o pielografía descendente, son los tres nombres que utilizan. Porque vamos a ver por imágenes algo de que nos hace sospechar o nos puede dar un diagnóstico certero de tuberculosis. El aumento de volumen de riñón es una sospecha, la porción hidronefrótica ya grande, ¿no? Ya es una sospecha de tuberculosis. Pero eso se hace en una placa simple, se toma la placa sin ningún contraste. Porque luego hay que utilizar contraste para que veamos cómo está eliminando la funcionalidad de ese riñón y las estructuras anormales que vamos a encontrar. Está contraindicado realizar este contrastado, el estudio de urograma escritor con contraste, cuando la creatinina está por encima de 1.5. O sea, es un paciente ya con insuficiencia renal y le vamos a dar una carga de un medicamento tan pesado como el yodo, o sea, no es radioactivo, yodo, la iodamina, es pesado para la función renal, vamos a producir que esta insuficiencia renal sea mucho más marcada, ¿no es cierto? Entonces se tiene que hacer, y vamos como
la placa. Sin preparación podemos ver calcificación disseminada en el parénquima renal, dependiendo del estadio que se encuentre. El riñón puede ya ser en masilla, total o parcial, dependiendo en qué fase ya ha llegado. Podemos ver las calcificaciones de la próstata también en algunos casos. Entonces, una placa simple ya nos da una orientación. Pero como el estudio es así, primero la placa simple, luego de eso administrar el contraste y empezar a los 7 minutos, a los 15 minutos y a los 30, eso fuera normal, pero como ya tienen alteraciones, demora en la eliminación, generalmente hacemos a los 7 minutos, luego a la hora, luego a las 3 horas, luego a las 24 horas y si es necesario a las 48 horas tomar más tiempo, porque ya tiene una demora en la eliminación del contraste. Por ahí uno se elimina perfecto, el otro no, entonces tenemos que esperar en qué lapso va eliminando. Ya hemos hablado de un retardo en la eliminación del contraste. Ya una vez aplicada la iodamina, con el contraste podemos ver otros efectos diferentes. Tipo cavernas, más o menos con bordes regulares o irregulares, las microulceraciones ya las podemos ver, o las ulceraciones que tienen sido más de 2 milímetros, que son las papilitas cavernosas. Ya hemos hablado al principio cómo van aumentando las papilas en los nódulos se hacen más grandes, con calcio, entonces se van viendo en las placas ya contrastadas, porque el contraste puede llegar a esos segmentos. Hay irregularidades en las cálices. Lo más importante que vamos a ver en estas placas, las irregularidades de las cálices. Puede ser en sustracción, que desaparece una cáliz, superior, medio, inferior, anterior o posterior, pero desaparece, o de adición, como si hubiera un divertículo, como si hubiera aumentado las cálices. Esas son las típicas. Y con orificios por la parte central, con imágenes radiolúcidas, que es lo que se llama apolillado, ¿no? La imagen de apolillado de las cálices. Eso es que se han hecho cavernas y están produciendo un espacio con aire alrededor que alrededor de eso está con el contraste. Eso se puede ver, en estas no se ha logrado ver en estas imágenes, pero es lo que vamos a ir viendo. Hacemos sustracción y irregularidades en la pelvis, las piéricas, hay estenos en la uretra, en los uréteres, perdón, la vejiga se vuelve asimétrica, puede haber hidronefosis y las cavernas prostáticas. O sea, en un examen de este con contraste estamos viendo todo lo que nos corresponde. En la tomografía ya se ve lo mismo, se puede aplicar con contraste y vamos viendo muy buenas imágenes que tal vez diagnosticamos mucho antes de que el riñón tenga mayor daño. Sí, lo está desplazando parcialmente, ya lo está desplazando a este estudio, pero es bueno conocer porque este es el primer estudio que ustedes van a realizar en cualquier centro donde trabajan. No todos van a tener tomografía, ¿no? Entonces lo primero que pueden hacer son los estudios para trabajar. Imágenes donde se ve cómo está, ya no hay la calza inferior, la vejiga es pequeñita, ya está. La vejiga va perdiendo su capacidad de distensión, se hace cada vez más pequeña, es microvejiga. Donde se ve microvejiga es tuberculosis, allá vemos en un lado solamente totalmente parece un divertículo, aquí se ve algo de las cálices, pero como si fueran divertículos aumentados, aquí hay aumento, allá hay sustracción. Son imágenes que tenemos que ir viendo para el diagnóstico de tuberculosis. Allá ya no hay prácticamente ninguna de las cálices en el lado, para nosotros, lado derecho de la primera placa. Es como si fuera solamente un segmento de un ureter dilatado. ¿No? Ya no vemos las cálices, ni anterior, ni media, ninguna de las cálices. En el otro lado se ve esa característica de dilatación de las pelvis. A este lado, la cáliz y la pelvis da lo que llaman la flor marchita. Se nota esta imagen de la derecha de acá. Es una flor, ¿no?, que está marchita. Y ustedes saben que en todo es comparativo. Medicina le han puesto el nombre de la flor marchita. Y se ve de esa característica. Ese riñón ya está teniendo alteraciones a nivel de las cálices, es una flor que está cayendo. Cuando ese diagnóstico, esos exámenes de urograma esquetor no dan el diagnóstico definitivo, pasamos al siguiente, que es retrógrada. Se coloca un catéter a través del cistoscopio y a través de ese catéter, en contra de lo que es el gradiente de eliminación de orina, vamos a aplicar un contraste y se hace en forma ascendente y vamos a ver hasta dónde llega, qué cosas hemos encontrado como divertículos circulares, hay estenosis en algún segmento, entonces nos va a dar buenas pautas cuando no se ha llegado a ver claramente con el otro estudio. O sea, tenemos que ir complementando. Algo que no se puede ver en una tomografía es esto, pero por lo menos aquí nos sirve en caso de que hasta cierto lugar llega en la tomografía, el resto lo vamos a ver vacío, en cambio que aquí podemos aumentar, y en formas retrógradas vamos a ver el contraste, el uréter, hasta dónde ha llegado, estenosis y todo lo que quiera. A nivel de la vejiga, las histografías retrógradas, a través de la uretra, del meato, se aplica el contraste, asciende hasta la vejiga. Vemos cómo está la vejiga, si es pequeña, irregular, todo para ver la microvejiga. Pero esta característica de la uretra, esto ya es uretra, es arrosariada. La uretra no es de esta forma. La tuberculosis es
así, fibroadhesiva en un segmento y va haciendo divertículo adhesivo, como divertículo y hace como cuentas de rosario, arrosariado. Lo mismo se puede ver en el uréter, que es muy importante y se puede palpar en los conductos diferentes arrosariados. Y en ese estudio de las placas se puede ver cómo ha ido manejando a manera de cuentas de rosario. ¿Conocen el rosario? Se compara con eso. Esa es la característica, pasa el contraste muy poco. Ven ese hilito que está pasando apenas a la vejiga, en la vejiga apenas parece una flama, una llama, porque esa vejiga ya no distiende adecuadamente. Tuberculosis totalmente diagnosticado, necesita hacer un tratamiento de inmediato. Cuando la vejiga tiene defectos de su llenado, se hace asimétrica, pero hace la asimetría hacia el lado que está afectado del riñón. Ese se llama el signo radiológico de Constantinescu, que significa la vejiga tiene que ser ovalada, ¿no? Casi redonda. Pero si el riñón derecho está mal, va a perder su estructura por la fibrosis y se hace asimétrica, pero el signo es el de Constantinescu, es del lado del riñón afectado. No va a ser el izquierdo, sino el derecho, porque ese lugar ha empezado a tener la adhesión, la fibrosis, no ha permitido que se distienda adecuadamente. Más diagnóstico, tenemos que definir todo. La endoscopía, para nosotros sirve mucho la cistoscopía, ¿no? Observar endos es ver por dentro, pero nosotros vemos, llamamos en urología cistoscopía porque vamos a llegar a ver hasta la vejiga. Con otro aparato, con ureteroscopía, podemos llegar hasta las pelvis renales de ambos lados para poder diagnosticar, pero en el caso de la tuberculosis tienen condiciones especiales. Ver por la endoscopia, lesiones típicas en la vejiga, la tuberculosis biliar simple, vemos una serie de úlceras pequeñas diseminadas en toda la pared, bastante sangrantes. Esa capilaritis congestiva son los capilares muy congestionados, se acerca al cistoscopio y empieza a sangrar inmediatamente, por eso explica por qué tiene tanta hematuria. Después tenemos las ulceraciones. Toda la pared puede estar llena de úlceras, por eso sangra. Esa es la característica típica de la vejiga al observar por cistoscopía. Los meatos se vuelven están rodeados primero de tubérculos miliares y estos meatos se vuelven retráctiles a manera de hoyos de gol. Van a leer en algún momento, dice, meatos en hoyo de gol. Normalmente son como hojitas de pescado, medio diagonal. Con la retracción estos meatos se vuelven como hoyos de gol, como si estuvieran hundidos. Han visto al jugar golf una vez. Entonces, esos hoyos tienen la característica de los meatos en el caso de la tuberculosis en la vejiga. Hay una irritabilidad intensa, no tolera ni 100 ml y empieza a chillar por el dolor que quiere orinar inmediatamente. Ahí puede haber calcificación, mucha hemorragia y hay que ver muy bien la eyaculación de los uréteres. Si es normal es una maravilla, pero muchas de las veces los meatos están ya cerrados, no hay eyaculación o es en un solo lado, quiere decir que está totalmente estenosado algún segmento del uréter a raíz de la enfermedad de tuberculosis. Y eso termina en un reimplante del uréter, dependiendo de la patología, y en otros casos tenemos que reemplazar toda la vejiga para resolver el caso. Tenemos, al ver la ureteroscopía, ya en el uréter vamos a tratar de ver hacia arriba, dependiendo si nos permite atravesar el meato, podemos ascender y ver los uréteres, la pelvis. Muy importante de los uréteres en hoyo de gol, si permite o no para pasar el aparato. Son delgaditos, pero si es muy rígido no va a pasar y vamos a perforar y vamos a hacer destrozos. Y la tomografía que está reemplazando en todo lo que han visto, vamos a ir buscando en la práctica las imágenes que se van a ver. La visión es excelente, en cosas transversales, longitudinales, coronales, entonces de diferentes formas podemos determinar la presencia de la bacteria, de la infección. Podemos definir cavernas desde muy pequeñas, apenas son de escasa funcionalidad esas cavernas, pero ya las podemos determinar en este caso de la tomografía. Lamentablemente, odio decir eso, no pensemos como pobres, pero son costosos estos trabajos. Bueno, ahora el sur les da gratis, entonces se puede aprovechar, ¿no? Entonces ya no vamos a pensar de que por costos no podemos hacer, pero está reemplazando mucho en el caso de la tomografía a las imágenes radiológicas. Hay que hacer una diferencia con la cistitis normal crónica recurrente, eso es bacteriano o es tuberculosa, hay que hacer la pielonefritis, la glomerulonefritis que trabajamos, pueden cursar con mucha hematuria, hay que hacer una diagnóstico diferencial. Las alteraciones metabólicas, en el caso de la diabetes, tiene la misma característica del riñón en un momento de ser tan crecido, al igual que la uronefrótica que está bastante crecida, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial adecuado
La cistitis intersticial, que es una infección, no es una infección, es una patología de dolor vesical permanente no infeccioso, más bien es autoinmune, entonces duele demasiado y hay que diferenciar si no es una tuberculosis la que está provocando el dolor de la vejiga. Es un como diagnóstico diferencial. La hidrometriosis congénita es más raro porque es en niños, pero tenemos que ver en algún caso. Los riñones poliquísticos son riñones llenos de quistes en el parénquima que asemejan cavernas. Hay que hacer una buena diferencia. La tumoración, ya les dije al principio, parece una tumoración. Es el gran simulador, le llaman a la tuberculosis, porque a veces entramos a operar pensando que es un tumor. Bueno, al final es grande y lo sacamos todo y resulta que es tuberculosis. Por eso hay que tener la certeza de que se trata de tumor o de la pielonefritis crónica inespecífica, crónica, deja de funcionar, se vuelve pequeña, no está llena de calcio, siempre se vuelve pequeña el riñón, ya no funciona, es la pielonefritis crónica, entonces hay que ver esa característica cuando no es de origen tuberculoso y es de otro origen. El diagnóstico diferencial es importante hacer con una epididimitis inespecífica. La epididimitis inespecífica o de gérmenes comunes es la epididimitis aguda, donde es bacteriana, donde tiene todo, la inespecífica bacteriana es de inicio brusco, muy doloroso, hay mucha fiebre, compromete el testículo, la epididimitis sigue siendo aguda, hay signos de inflamación del escroto, como los de Celsius, conocemos los cuatro signos, dolor, calor, tumor, eso van a encontrar. Se da muy bien un tratamiento antibiótico, cosa que no ocurre con la tuberculosis. Ahora, ya aparte de la tuberculosis, cuando ya los epidemios se ven afectados, entre el 10 y el 55%. O sea que puede haber causas de esterilidad, porque ya no pasan los espermatozoides, ya en el caso de tuberculosis. En cambio, en la bacteriana común no es tanto el compromiso, y si hay algo de compromiso con el tratamiento para normalizar esa condición. En la tuberculosis urogenital los cambios escrotales son muy importantes. Puede haber, por ejemplo, una fístula epidídimo escrotal. Donde ustedes vean fístula en el escroto, piensen directamente en tuberculosis. No pierdan el tiempo en pedir gérmenes comunes, nada. Esto, toda fístula, epidídimo escrotal o fístula escrotal es tuberculosis. En nuestro medio es tuberculosis. Si la tuberculosis es bilateral, en caso de los genitales, en el 34% de los casos, más bien no es muy seguido, en este caso sí van a tener unos nódulos escrotales, que estos van a terminar necesariamente en casos de infertilidad, porque no van a tener el paso de espermatozoides por ninguno de los dos. Si fuera uno solo, el otro va a reponer la función, pero si ambos están dañados, ninguno va a cumplir la función. El tratamiento. Existen agentes primarios, secundarios y menores. Conocen de memoria. El mismo tratamiento que les he enseñado de tuberculosis, el mismo tuberculosis pulmonar, el mismo realizamos en tuberculosis urogenital, el mismo realizamos en tuberculosis meningia, claro, añadiendo tal vez corticoides, lo mismo en niños, manejando un poco el etambutol, en la tuberculosis peritoneal lo mismo, la tuberculosis ósea que es más de por lo mismo, o sea, el tratamiento ustedes tienen que conocer de memoria porque ese se utilizamos en todas las manifestaciones clínicas de la tuberculosis. Agentes primarios, rifampicina, isoniazida, piracinamida y estreptomicina. Primarios, todos son bactericidas. Los secundarios, etambutol, etinamida, cicloserina, que son bacteriostáticos. Y agentes menores como la caramicina y la tiosendazona, que son menores y son bacteriostáticos, ¿no es cierto? Eso es importante que conozcan, pero estos tienen esquemas. Primero, ¿qué efectos colaterales tienen? La isoniazida, toditos son de vía oral excepto la estreptomicina, que es por vía intramuscular. La frecuencia de tos es diaria para la aplicación del medicamento de acuerdo a los esquemas. ¿Y qué efectos tiene? La isoniazida es hepatotóxica, da una neuritis periférica e incremento de las transaminas. Lo más importante de la isoniazida, que es hepatotóxica y aumenta las transaminas por la hepatotoxicidad. El etambutol da una neuritis óptica retrobulbar, alteraciones en los campos visuales. Cuando están tomando etambutol, el doctor ve una sombra por aquí, entonces hay que pensar que está haciendo el efecto colateral de la neuritis óptica retrobulbar. La rifampicina es muy hepatotóxica, necesaria para el tratamiento, sí, pero muy hepatotóxica es la rifampicina. No pueden pegar, pero es la más hepatotóxica que existe y va a producir una trombocitopenia dentro de las plaquetas, ¿no? La piracinamida va a dar una hepatotoxicidad y más incremento de la transaminasa. No tan manifiesta como la isoniazida, pero va a dar la piracinamida. La estreptomicina puede dar un grado de sordera porque es ototóxico, un exantema cutáneo, fiebre, y eso puede manifestarse después de la segunda dosis semanal que se va a administrar. O sea, todos tienen efectos colaterales. Hay que saberlos manejar. No suspendemos, tenemos que
bajar la dosis, sensibilizar al paciente para que pueda tolerar en caso de alergia, la toxicidad ir manejando cómo podemos ir con protectores hepáticos, no suspendemos directamente esto. Modificamos. Ya no le doy el tambutol y hasta que va a quedar ciego, le daré pues, qué sé yo, piracinamida, le daré otros de los menores diazepam, ya mezclaré con quinolonas, entonces ya hay formas de manejar, pero no se puede suspender los tratamientos. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento? El esquema 1 son de casos nuevos, casos que nunca han tenido contacto con ningún medicamento, han debutado con tuberculosis y podemos realizarse un tratamiento, casos nuevos. El esquema 1, casos nuevos, se abrevia, 2, que significa 2 meses, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Luego, la segunda fase, quebrado con el 4 meses de isoniazida y rifampicina. Como ven, la primera fase 2 meses, la que he dicho, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, 52 dosis excepto los domingos. No son 60, ¿no? Porque los contamos los domingos. Se maneja INH, como os he dicho, rifampicina, piracinamida y etambutol a 5, 10, 25 y 15 miligramos por kilogramo de peso. Fácil de acordarse. Y la segunda fase son 4 meses, 104 dosis excepto los domingos, solamente de INH y rifampicina, sin modificar 5 miligramos por kilogramo peso y rifampicina 10 miligramos por kilogramo peso. Fácil de acordarse, 12 HZE más 4H, listo. 6 meses de tratamiento del primer esquema de tratamiento antituberculoso. El segundo esquema, cuando ya vienen de tratamiento, pacientes que han abandonado, que han decaído, que no han completado, que han hecho un abandono, todo lo que quieran relacionar al paciente y a la respuesta terapéutica, se hace un retratamiento, se modifica totalmente. Como ven, ya son 3 fases. La primera fase de 2 meses, excepto los domingos, a todo igual que la anterior, INH, rifampicina, piracinamida, etambutol, y le aumentamos streptomicina intramuscular, 2 meses. La segunda fase ya es 1 mes, quitamos la streptomicina y mantenemos INH, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y la tercera fase, vamos a mantener INH, rifampicina en todo, ¿has visto? No cambiamos eso, y le aumentamos el etambutol por 130 dosis, excepto los domingos, que esa sería la tercera fase del tratamiento. Y el otro esquema es el pediátrico, no lo mencionamos mucho, tienen que conocer que existe eso, se modifica mucho el etambutol, y en algunos casos hay que utilizar la prednisona por el hecho de la tuberculosis meningia, que es como en niños, no tanto la genital. Pero no la mencionamos porque como que no manejamos, porque no hemos detectado, no se ha visto, es muy raro encontrar niños con tuberculosis genital. Pero son los esquemas que se tienen que manejar y tienen que saber ustedes toda su vida profesional, porque cualquier rato van a manejar todo esto. Se hace un seguimiento a los pacientes evaluando a los 3, 6, 12 meses después de finalizar el tratamiento, o sea, no es dejarlo y acabó. Se debe examinar 3 muestras de orina, la alta con instrucción de retorno ante cualquier recurrencia de síntomas urinarios, porque pueden aparecer nuevamente. Se tienen que hacer urografías de tórax, radiografías, si se velan o no se velan cambios en los riñones. Tenemos la primera imagen donde el riñón era grande o la vejiga muy pequeña y ahora como la veo sigue pequeña, desarrolla mejor. Entonces ya vemos los cambios que tienen para poder plantear un tratamiento quirúrgico. Tenemos que revisar todo eso. En el tratamiento quirúrgico empezamos que se puede realizar una nefrectomía, parcial o total, parcial si es que, ¿qué cosas ha comprometido? 2 indicaciones, si la lesión polar es localizada, si las calcificaciones no responden al tratamiento después de 6 meses, ante una quimioterapia intensiva. Las áreas de calcificación de tamaño creciente que amenazan la destrucción total del riñón, entonces en su momento, antes de que destruyan, se hace una nefrectomía parcial. Pero si ha comprometido más del 50%, es mejor sacar todo porque no va a funcionar adecuadamente. Eso es en caso de parcial. La nefrectomía total no tenemos que tomar ninguna condición, directamente sabemos que está con la tuberculosis, ya está demostrada, sacamos todo. A veces en el riñón mástico es más fácil, ya están autonefrectomizados. Tengo que ir a cortar, simplemente clampear y cortar la vena y la arteria renal. Se acabó el problema, es mucho más sencillo. En el caso de la vejiga, cuando la vejiga es muy pequeña y la capacidad está entre 30 a 80 veces, imaginen una vejiga de 30 a 80 veces, no tolera, está prácticamente en el baño, se hace una cistoplastia de impresión. Aquí en nuestro mes se hace mucho por la tuberculosis. Se saca toda la vejiga excepto la parte de la proximidad del trígono y con la parte final del ilion se realiza
una especie de cúpula y como trasplante, si quieren, de intestino, llevamos a la vejiga y suturamos alrededor y esa vejiga tiene la capacidad de almacenar y eliminar. Mantenemos el esfínter, cosa de que el paciente no se orina. Si está comprometido los uréteres, sacamos los uréteres y los implantamos en la parte intestinal que hemos utilizado. Y si no tienen compromiso el uréter, pegamos y van a tener una función adecuada. Se hace muy seguido. Si la capacidad ya son 200 ml, no toquen esa vejiga, una cirugía bastante complicada y de control exterior, ¿no? En el epidídimo hay que sacar el epidídimo en caso de que presente un absceso gaseoso, que no responde a la quimioterapia o al tratamiento como quieran. Si la tumefacción es consistente, firme y se mantiene mucho más tiempo de lo esperado. Y esa se puede realizar a través de la incisión escrotal. Los tumores testiculares, a modo de ir adelantando, los tumores testiculares jamás se sacan a través del escroto, porque cambia de estadio, lo mandan a estadio 4. Se sacan a nivel de la región inguinal, por si acaso, eso es para acordarnos en algún momento cuando lleven tumores testiculares. Pero en el caso de tumores del epidídimo podemos sacar a través de la incisión escrotal, porque no es tumoral, no es maligno, entonces se puede asegurar de que no va a haber ningún tipo de diseminación. Preguntas. ¿Lo corto? Tuberculosis ustedes van a ver toda la vida, ya lo han visto.